días, queridos estudiantes de primero medio. Hoy vamos a comenzar esta cápsula de retroalimentación de la ficha número 7 que presentaba como contenido el nacionalismo y sus implicancias en el siglo XIX. Mi nombre es Marlene Ríos, soy la profesora de Historia, primero medio, y el objetivo de esta ficha era que ustedes lograran comprender el concepto de nación y cómo ese concepto tuvo implicancias durante el siglo XIX, tanto en Europa como en América. Si nosotros podemos visualizar esta primera diapositiva, nos daremos cuenta que una de las características que va a simbolizar o que va a caracterizar este proceso son distintas guerras o enfrentamientos ligados por distintas naciones con ciertos objetivos específicos. Ahora bien, la primera pregunta que ustedes debían desarrollar era una definición sobre el concepto de nación y el concepto de nacionalismo. Y en este sentido, cuando yo pienso qué es una nación, debo hacer referencia a una comunidad de personas. En primer lugar, debe ser un grupo de personas y que este grupo de personas se encuentre unida por un vínculo en común. Y ese vínculo en común pueden ser muy diferentes factores, como por ejemplo el territorio. Durante primero medio, uno de los conceptos que debe estar claro, que es político, es el concepto de territorio, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que uno habla sobre el concepto de territorio, está hablando de la conformación de un estado o de una nación, ¿ya? Por lo tanto, en Chile, todos los que nacemos dentro del territorio chileno pertenecemos a la nación chilena. Ahora, también puede ser por religión, y eso principalmente se da en las naciones musulmanas, ¿ya? Y de hecho, la India se divide y surge el nuevo país llamado Pakistán, producto de esta división religiosa entre hinduistas y musulmanes. ¿Ya? También puede ser dada por factores culturales, como lo que ocurrió con la Gran Colombia, por la historia y las tradiciones, como ocurre con la unificación alemana, ¿ya? Entonces, este vínculo en común de esta comunidad genera este sentimiento al cual le denominamos nación, ¿ya? Por eso es muy importante comprender que la nación está ligada a un sentirse parte de, ¿ya? Yo me siento parte de la nación chilena, yo me siento parte de la nación alemana, ¿ya? En cambio, el nacionalismo corresponde a una exaltación y a un amor exacerbado de la patria, ¿ya? En este sentido, cuando hablamos de nacionalismo, estamos hablando de que nos vamos a un extremo del concepto de nación, ¿ya? ¿Por qué es un extremo? Porque genera un problema al reconocer solo su patria como la única y gran patria en desmedro de todas las otras naciones, ¿ya? El nacionalismo es considerado un movimiento político y cultural que surge, que emana en el siglo XIX, pero que se materializa en el siglo XX con los sistemas totalitarios como el nazismo alemán. Ahora bien, esta diapositiva tiene dos imágenes. La imagen que simboliza la bandera chilena y este símbolo de paz, ¿ya? O de buena, ¿cómo estás? ¿Ya? Eso son puntos referentes a este sentimiento de sentirme parte de. Probablemente si estoy en otro lugar del mundo y veo a otra persona y le digo hola, vas a ver de inmediato que a lo mejor soy chileno, ¿ya? O si ando con la bandera de Chile, también hace referencia a que soy chileno, ¿ya? En cambio, las otras imágenes que hablan de un Estados Unidos, de un Israel, de una Unión Soviética, de una Alemania nazi, ¿ya? Está hablando de sistemas nacionalistas que al extremo siempre generan problemas. Ahora bien, la segunda pregunta era de la página 97 de su libro de historia, en la cual usted, la pregunta número 1, lo invitaba a investigar sobre movimientos de separación producto del nacionalismo, ¿ya? Y le daba la opción de elegir a Cataluña, a Flandes o a Escocia.
¿ya? Entonces usted tenía que buscar tres características o tres aspectos de estos movimientos nacionalistas que buscan la separación, ¿ya? Cataluña se busca separar de Escocia, o sea, de España, perdón. Escocia vamos a ver que se busca separar del Reino Unido y Flandes que se busca separar de Bélgica, ¿ya? Entonces, en el caso de España, ¿ya? Los catalanes sostienen que son una nación distinta, ¿ya? Sostienen que tienen una lengua distinta, que tienen una cultura distinta y que por lo tanto representan a una nación distinta a la nación española y que como nación distinta tienen el derecho a crear su propio Estado, ¿ya? Esa es una de las bases y principios de los sistemas de separación. El segundo punto habla sobre la riqueza catalana. Se sostiene que Cataluña es una de las regiones autónomas de España que más ingresos genera, ¿ya? ¿Y qué es lo que reclaman los catalanes? Los catalanes sostienen que esa riqueza migra a otros lugares de España y no se queda dentro de su territorio. En cambio, si esta riqueza se quedara en su propio estado, las condiciones de vida de los catalanes serían mucho mejores. Y por último, la búsqueda de un referéndum válido, ¿ya? En 2014 se generó un referéndum, pero este referéndum era no vinculante, es decir, no era resolutivo, sino que era una forma de catastrar si los catalanes querían o no querían separarse de España, ¿ya? Claramente venció la idea de separarse y de ahí se empezó a buscar un referéndum que fuera real y efectivo. Sin embargo, España ha utilizado todos los mecanismos legales y de represión para no permitir la separación de los catalanes. Algunos dicen que esencialmente por el tema económico. Segundo estudio de caso. Tenemos el caso de Escocia versus el Reino Unido. Ya, primero en cuanto al territorio y la población. Escocia posee 5.4 millones de habitantes y un amplio territorio que pertenece al Reino Unido, que como podemos observar en este mapa, es toda la parte de arriba de la isla de Gran Bretaña, o sea, del Reino Unido, ¿ya? Y por lo tanto, perfectamente territorialmente puede convertirse en un estado autónomo y propio, ¿ya? Han habido negociaciones. Mediante la institucionalidad, mediaron y se generó un proceso para desarrollar un referéndum, ¿ya? El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, hizo un pacto con el Partido Nacional Escocés con el fin de lograr un referéndum y que lo que decidiera la ciudadanía se aplicara, ¿ya? Fue un referéndum real, no como el caso de los catalanes. Sorpresivamente, en el 2014, cuando se hizo este referéndum, los escoceses con un 55% de los votos decidieron mantenerse dentro del Reino Unido, ¿ya? Por lo tanto, este proceso es distinto al catalán. Los catalanes siguen hasta la actualidad luchando y buscando por lograr su independencia de España. En cambio, los escoceses tuvieron la oportunidad, pero mediante el sufragio no lo quisieron, ¿ya? Sin embargo, actualmente, como el Reino Unido está viviendo el Brexit, que es salirse de la Unión Europea, ellos están viendo nuevamente las posibilidades de una independencia. Por último, el tercer caso que se proponía era el caso de Flanders, que es una zona, una región de Bélgica, ¿ya? Que por mucho tiempo durante la Edad Media y la Edad Moderna fue una de las zonas más codiciadas por ser una parte de una ruta comercial muy importante. Poblacionalmente se habla que son 6.3 millones de habitantes en Flanders, siendo una de las tres regiones más pobladas de Bélgica. Por lo tanto, en cuanto a población, tiene un cierto poder dentro del territorio belga. Sin embargo, los flamencos, como se les suele decir, sostienen que son una nación distinta a la de los belgas o valaros, ya porque tienen distinciones políticas, étnicas y lingüísticas, ¿ya? Entonces, estas diferentes características culturales hablan esencialmente de un enfrentamiento entre flamenco versus valores.
Y hay una nueva alianza flamenca que gobierna el Parlamento de la región y que promueve un secesionismo pacífico y gradual. Es decir, que paso a paso, gradualmente, lentamente, Flandes vaya logrando cada vez mayor autonomía. Luego, la pregunta número 3 dice, ¿qué importancia tiene o tuvo en este caso el factor económico en la conformación de los estados de Italia y Alemania? Ya recordemos que durante este proceso, durante el siglo XIX, tanto los alemanes como los italianos se unificaron en un solo Estado nacional, el Estado-Nación de Italia y el Estado-Nación de Alemania. Debemos comprender que cuanto al mundo económico, quien gobernó y obtuvo el poder fue el grupo social de la burguesía, quienes son grandes defensores de los principios del liberalismo y que provocaron el surgimiento del concepto de la nación y de los futuros nacionalismos. ¿Ya? O sea, en primer lugar, como factor económico, ¿quién es el que dirige este factor económico? La burguesía. ¿Y quiénes son la burguesía? Los liberales. ¿Y qué quieren los liberales? Gobiernos y naciones autónomas con el objetivo de apoderarse de ellas, de que dejen de ser reinos muchas de ellas, para ellos obtener el poder político. En este sentido, el proceso de unificación de Alemania e Italia durante el siglo XIX probablemente no hubiera llegado a buen puerto sin el apoyo económico y el financiamiento de la burguesía. En este caso, la burguesía es quien aporta el dinero para estos procesos de unificación. Comprendamos que muchos de estos procesos simbolizaron guerras y las guerras son costosas. Es mucha plata la que debe invertir un Estado para ingresar a una guerra y son muchos los costos que va a tener después de la guerra. ¿Ya? Por lo tanto, ahora bien, ¿qué lograron los burgueses con estos procesos de unificación? Claramente la burguesía no va a aportar dinero porque sí, no va a entregar millones a guerras que no tengan un objetivo por debajo, esta mano invisible que decía Adam Smith. Entonces, ¿qué es lo que obtenían ellos? Nuevos mercados, expansión comercial, nuevas alianzas comerciales, nuevas rutas comerciales, nuevos productos, ¿ya? Por lo tanto, para ellos las guerras y los procesos nacionalistas significaron una inversión más que una pérdida. Luego, a partir del romanticismo, la pregunta número 4 establecía que debían investigar sobre Francisco de Goya. ¿Ya? Francisco de Goya es un artista bastante irreverente para su época, ¿ya? Fue un español del siglo XIX y que de cierta forma tomó los principios de la Ilustración, pero de una mirada mucho más sarcástica en relación a la realidad que él vivía como un español del siglo XIX y que le valió muchas veces ser enjuiciado por el Tribunal de la Inquisición, ya que se atrevió, por ejemplo, a pintar mujeres de la nobleza de forma desnuda, que era algo totalmente impensado para el catolicismo, pero que Goya, con este pensamiento ilustrado, moderno del siglo XIX, lo expresó ya en la España de la época. Dice, dibujó e hizo imprimir series de imágenes insólitas y caprichosas, cuyo sentido último corresponde a una fantasía personalísima, es decir, propia de la persona de Francisco de Goya, y a un compromiso ideológico. O sea, él sentía que el arte era también una forma de manifestar, una manera de pensar, ¿ya? Y que debía seguir los principios ideológicos que él sentía. ¿Ya? Y este compromiso ideológico era afín con los principios de la Ilustración, que fueron motores de una incansable sátira de las costumbres de la España de su tiempo. La sátira es una forma también de manifestar de forma irónica lo que se piensa, lo que se cree y lo que se ve. Y la última pregunta, que es de la página 103 de su libro de historia, tiene que ver con analizar e interpretar este mapa de América, estableciendo los conflictos que existieron en la formación de los estados nacionales acá en América en el siglo XIX y que Chile, en este caso, no estuvo exento a ello. ¿Ya? Entonces usted lo primero que tenía que hacer en su mapa era visualizarlo,
verlo muy detalladamente y ver la simbología que está en la parte inferior izquierda del mapa, ¿ya? Por lo tanto, sostiene que todas las zonas que están con las rayitas son zonas en donde hubieron conflictos territoriales. Y de ahí la primera pregunta dice, ¿cuáles eran las zonas de conflicto? Yo visualicé 5, ¿ya? Dice, el norte de Chile con el sur de Perú y Bolivia, donde salen esas flechitas rojas. El límite entre Paraguay y Brasil, en donde sale ese círculo. La zona de la ex Gran Colombia, que era parte de Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, ya que, o sea, la Gran Colombia abarcaba otros territorios también, que después fueron disputados por países como Perú o Brasil. Arriba también nos sale un semicírculo con las flechitas, hablando sobre México y Estados Unidos, y abajo sale en este no sale específicamente, pero en el del en el del libro sí, la zona de la Patagonia en Argentina. La segunda pregunta dice, ¿a qué países esas zonas son, a qué países esas zonas en la actualidad? ¿Ya? Entonces, el norte de Chile con el sur del Perú y Bolivia, ¿quién ganó ese territorio? Chile. El límite entre Paraguay y Brasil, Brasil. El norte, en la Gran Colombia, como era muy extenso el territorio, hay una división. Parte del norte la adquiere Perú, el borde de Colombia lo adquiere Brasil y el borde de Venezuela lo adquiere Brasil. Y de esa forma se consolida el territorio brasileño, el concepto político de territorio que se relaciona con el Estado, ¿ya? Y queda como el estado más grande dentro de Latinoamérica. Texas pasa a ser de Estados Unidos y que también está hoy día buscando la independencia de los Estados Unidos. Y por último, la Patagonia Argentina queda para Argentina. La tercera pregunta, a partir del análisis y la interpretación de este mapa, dice, ¿consideras que el liberalismo, los aspectos culturales y los nacionalismos influyeron en la formación de los estados en América? La respuesta es claramente que sí, ¿ya? Las identidades culturales fueron cruciales. Simón Bolívar intentó crear esta gran Colombia y unir a 4 naciones distintas y eso le significó fallar en esto, ya que, claro, políticamente podemos unir el territorio, pero es muy difícil mantener las divisiones culturales, las divisiones lingüísticas, la historia, etcétera, que una un territorio. Ya, por otro lado, el liberalismo y principalmente el liberalismo económico, ¿ya? Que en la América colonial estaban muy localizados los centros comerciales, ya por lo tanto estos centros comerciales tampoco iban a poder querer perder el control o el poder económico y en este sentido los aspectos liberalistas del libre mercado van a incentivar procesos de separación y de unificación. Y por último, ya los nacionalismos, más adelante vamos a ver que Chile se enfrenta a una guerra con la Confederación Perú-Boliviana, en donde Santa Cruz, que era un general boliviano, quería retornar al gran imperio inca, ya expresión del nacionalismo, y que Perú se suma, ¿no? Porque también era parte del imperio, y como Chile también fue parte del imperio, ellos también querían sumar a Chile, pero Chile, como se consideraba una nación distinta, se enfrentó a ellos en la guerra y ganó, y por eso ganó territorio chileno. Espero que hayan comprendido muy bien el contenido, que hayan diferenciado que nación tiene que ver con una comunidad unida por un vínculo en común a través de un sentimiento de pertenencia versus el nacionalismo, que son expresiones más exacerbadas de este amor a la patria, ¿ya? Y que cuando uno ama mucho a la patria, no ve las cosas malas a veces también. Entonces, por eso los nacionalismos siempre generan conflictos. Que estén muy bien, queridos estudiantes de primero medio, y nos vemos en una próxima cápsula.